Buenos días, hermanos, bienvenidos a Apologética Malacitana. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema de los dogmas. ¿Creen nuestros hermanos protestantes en dogmas? Lo vamos a ver en este pequeño vídeo y le vamos a tratar a dar respuesta. Según la Real Academia de la Lengua, un dogma es un conjunto de creencias de carácter innegable y obligado para cualquier seguidor de cualquier religión. Esa verdad de fe no puede cambiar ni por opiniones humanas, ni por la época en que vivamos, ni por modas. Nuestros hermanos, en su afán de hacer proselitismo, de sacar católicos de la iglesia, no digo que lo hagan por maldad, porque no pienso que lo hagan por maldad, sino simple y llanamente porque viven engañados, porque un buen día su pastor les mintió. Igualmente digo, igual ese pastor estaba muy bien intencionado, pero esa mentira se va haciendo una bola. Ellos dirán que un dogma es una enseñanza del Vaticano, una enseñanza que no te permite la libertad en Cristo Jesús, que te tiene maniatado en la fe. Pero es simple y llanamente porque ellos no saben que ellos también creen en dogmas y no lo saben. Usted dirá, ¿cómo va a ser eso que un protestante tenga dogmas y no lo sepan? Pues lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, Jesús es Dios y lo dice el Evangelio según San Juan en el prólogo, en el capítulo 1. La palabra era Dios y estaba con Dios. Nos está diciendo la Escritura que Jesús es Dios. ¿Jesús mañana puede dejar de ser Dios? Si mañana pasa esta moda del cristianismo, ¿Jesús deja de ser Dios? No, para nada. ¿De dónde salió este dogma católico? Fue en el Concilio de Nicea, que fue para combatir la herejía de los arrianos, en el cual negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquello fue en el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Si este hermano protestante cree que Cristo es Dios, ese hermano protestante cree en un dogma y que además ese dogma salió de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la gran mayoría de las iglesias protestantes creen en la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres divinas personas. ¿Creen esto? La gran mayoría de iglesias evangélicas sí lo creen. Y eso surgió del Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. La Iglesia no se basó para definir esto en ningún versículo bíblico, sino simplemente en su autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ya hemos visto dos dogmas que creen los hermanos protestantes. Creen que Jesús es Dios. Esa verdad jamás cambia, no varía. Dios es trino, una enseñanza de la Iglesia Católica. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y los hermanos la usan. Un dogma estrella, este dogma es lo que siempre nos suelen decir los hermanos protestantes en los foros, ¿no? Que dice que la Biblia es palabra de Dios. Un católico perfectamente sabe que es palabra de Dios, quién lo definió y cuándo lo definió. Pero ellos no saben que la Iglesia
definió como dogma que la Biblia era palabra de Dios en el Concilio de Florencia, año 1442, y después confirmado en el Concilio de Trento de 1545. ¿Por qué en Trento en el año 1545? ¿Acaso la Iglesia antes no creía que la Biblia era palabra de Dios? No es que la Iglesia no creyera que es palabra de Dios. Recuerden que en el año 1517 Lutero dividió la Iglesia con sus famosas 93 tesis y hubo una gran confusión en el cristianismo. Todos sabemos que Lutero quitó 7 libros de la Sagrada Escritura. También quiso quitar Apocalipsis y la Epístola de Santiago. Hubo muchísima confusión y la Iglesia, para que no hubiera confusión en el cristianismo, lo elevó a la categoría de dogma. O sea, cuando la Iglesia dice que tal cosa es dogma y es de obligatoria creencia por el cristiano, se acabó la discusión. Como decía el gran doctor de la Iglesia, San Agustín, Roma habló, en referencia a la Iglesia Católica, Roma habló, se acabó el tema. O sea, cuando la Iglesia eleva a dogma una creencia dentro de la Iglesia, ese dogma es de obligatoria creencia. Hemos enseñado un ejemplo sobre estos 3 dogmas, ¿verdad? Estas 3 verdades de fe. Por ejemplo, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2, que si hemos recibido otro evangelio diferente al que ellos han predicado, hemos creído en vano. ¿Cuántas personas en este mundo, diciéndose cristianos, están creyendo en vano? Unos dicen que Jesús no es Dios. Otros dicen que es el arcángel San Miguel. Otros dicen que la Biblia no es suficiente y se inventan otros libros. Llámese la Atalaya, llámese el libro del Mormón, o llámese la revelación privada de su pastor o de cualquier profeta dentro de esa iglesia. Ahora, para concluir, os voy a dejar un comentario, un pensamiento de Juan Calvino muy interesante. Este comentario lo vas a encontrar en el libro de la Institución de la Religión Cristiana, libro número 4, capítulo 9. Miren qué interesante lo que dijo este primer reformador. Dijo Juan Calvino: de buen grado les concedemos que si hay disputa acerca de algún dogma, no existe medio mejor y más cierto que reunir un concilio de verdaderos obispos. Como ya hemos explicado, los concilios en Constantinopla, en Florencia, en Trento, obispos, verdaderos obispos. Sigamos. En el cual se examine el dogma en litigio, pues mucha mayor autoridad tendrá la determinación convenida en común por los pastores de la Iglesia, después de invocar al Espíritu de Cristo, que si cada uno la enseñase por su propia iniciativa al pueblo, o lo hiciesen unos cuantos en particular. Como podemos ver, Juan Calvino, reformador, ya desde un principio estaba condenando, en cierta manera, la sola escritura de Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? La sola escritura, dogma protestante, lo que no está en la Biblia no es creencia cristiana. ¿Y qué nos encontramos en estas denominaciones? Solamente en Estados Unidos hay más de 70.000 denominaciones cristianas. Y según las encuestas, cada semana se fundan otras 5 denominaciones cristianas.
Cada cristiano que abre una Biblia y se cree inspirado por la palabra de Dios, abre una nueva iglesia a su imagen y semejanza. Lo que esta persona deduzca, entienda de la Escritura, eso enseñará a sus feligreses. Por eso, hermano católico, estamos en la barca de San Pedro. Esta barca van a venir grandes tormentas, pero recuerda que el Maestro no duerme. El Maestro va con nosotros, aunque parezca que está dormido. Cree fielmente al magisterio de la Iglesia. Es la forma más segura de no pervertir el Evangelio. Estudia la Sagrada Escritura, el Catecismo, los padres de la Iglesia. Más adelante, después de este vídeo, más adelante voy a contar mi testimonio como cristiano y cómo caí en una secta pentecostal. Voy a contar los entresijos que había en esta iglesia. Yo espero que os haya gustado este vídeo sobre los dogmas y espero que se hayan dado cuenta que ellos mismos, sin saberlo, los hermanos no católicos, tienen dogmas. Simplemente hemos hablado sobre 3 dogmas que ellos creen obligatoriamente, sin saber que eso es un dogma. Espero que os haya servido este pequeño vídeo. Os espero en el próximo vídeo. Y no se olviden que si les gustó esta enseñanza, pueden suscribirse al canal para la gloria de Dios y para el bien de todos los cristianos. Yo espero que igual que yo en su día, aprendas a dar las razones de tu esperanza a todo aquel que te la pida, como ya decía el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Bendiciones, hermanos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.